El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, constituye uno de los acuerdos comerciales más importantes de América del Norte y es fundamental para la integración económica de la región. Sin embargo, en la revisión inicial en 2026 se desarrolla en un contexto de creciente incertidumbre política y comercial, marcado con el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su postura proteccionista frente al comercio internacional. México enfrenta la difícil decisión o el desafío de mantener sus ventajas competitivas y mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, mientras se discuten nuevas restricciones relacionadas con las reglas de origen, la automotriz, la industria automotriz, la seguridad económica y la relación con China. Este escenario convierte la revisión del TEMEC en un proceso decisivo para el futuro económico y comercial en México, así como para la estabilidad de las cadenas de suministro y la integración regional en América del Norte. En renta variable, el principal efecto se observa en el índice de precios y cotizaciones, o IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores. El 1 de julio cerró en 66.496.10 puntos y durante los días posteriores presentó volatilidad debido a la incertidumbre generada por la revisión del TEMEC y las posibles decisiones de Estados Unidos. Los sectores más expuestos son el automotriz, afectado por un arancel del 25%, y el del acero y aluminio, que enfrentan un arancel del 50%. Estas medidas incrementan los costos y reducen la competitividad de las empresas, que dependen de las exportaciones hacia Estados Unidos. Por ello, las empresas exportadoras son las más perjudicadas, ya que enfrentan menores expectativas de ventas y ganancias. En cambio, las empresas orientadas al consumo interno podrían verse relativamente beneficiadas, al depender menos del mercado estadounidense. Además, el economista Víctor Gómez Ayala, de Finamex, señala que los aranceles también generarían presión sobre el tipo de cambio, aumentando la incertidumbre para el mercado bursátil. En renta variable, el principal efecto se observa en el índice de precios y cotizaciones, o IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores. Esa mayor incertidumbre también se traslada al mercado de renta fija. Ante este escenario, los inversionistas exigen mayores rendimientos para invertir en bonos mexicanos, lo que provoca una caída en el precio de los bonos emitidos y puede aumentar el costo de financiamiento del gobierno de las empresas. Asimismo, una mayor percepción de riesgo puede reflejarse en un incremento del riesgo país. En cuanto a los derivados, aunque la noticia no los menciona directamente, estos constituyen una herramienta clave de cobertura. Por ejemplo, las empresas exportadoras pueden utilizar futuros sobre el tipo de cambio para fijar el valor futuro de sus ingresos en dólares y protegerse de la volatilidad cambiaria. De igual forma, los futuros sobre commodities como el acero Ahora analicemos el rol de la globalización en el impacto de la revisión del TEMEC sobre México. En sí, la globalización puede mitigar ese impacto mediante la inversión extranjera directa. Gracias al nearshoring, México ha atraído capital extranjero, fortaleciendo su balanza de pagos. Como primer argumento a favor, decimos que la noticia señalada que América del Norte puede ser autosuficiente en energía, alimentos y minerales críticos, lo que en sí reduce costos de transacción y fortalece las cadenas de suministro. Como segundo argumento a favor, el nearshoring, el acuerdo global modernizado con la Unión Europea, diversifican los mercados de exportación, en sí reduciendo la dependencia así de un solo socio comercial. Sin embargo, también existen riesgos. Así como el primer argumento en contra, decimos de que la noticia advierte de que Trump podría usar el cheque en blanco para imponer aranceles. Esto no es solo una posibilidad, ya que en julio de 2025 el Tribunal de Estados Unidos ya cuestionó sobre ese uso de la ley de emergencia, según Bloomberg, lo que evidencia una vulnerabilidad real para México. En sí, como segundo argumento en contra, decimos que las revisiones anuales generan incertidumbre. Como señala Diego Marroquín en la noticia, entre más se extiende el proceso, más obstáculos hay para el comercio y más incertidumbre hay para invertir, lo que puede desincentivar la inversión extranjera. La globalización es una amenaza asimétrica en corto plazo, pero una oportunidad de oro a largo plazo. Hoy en día es una amenaza porque el tener el 86% de exportaciones amarradas a Estados Unidos no es integración, es una vulnerabilidad extrema ante cualquier arancel sorpresa de Trump o decisión que quiera tomar. Esto golpea el tipo de cambio y frena la entrada de dólares de inmediato, pero a largo plazo, porque en la actualidad se maneja un motor exportador de más de 730 mil millones de dólares y se puede negociar de igual a igual apoyados en acuerdos como el de la Unión Europea. La propuesta es que el Banco de México ejecute swaps de tasas de interés para congelar el costo de la deuda soberana, pasando de flotante a fija, emitiendo a la par bonos de nearshoring. El beneficio sería la estabilización de la curva de rendimientos y del tipo de cambio. Además, nos aseguraríamos con un flujo constante de inversión extranjera, pero también un posible trade-off es que asumiríamos un riesgo a corto plazo, es decir, si las tasas de intereses globales descienden más de lo pactado. La propuesta es que el Banco de México ejecute. Para solucionar la incertidumbre de la revisión del TMEC, proponemos una estrategia de multilateralismo financiero, dejar de depender únicamente del capital de Estados Unidos. Planteamos que México emita una deuda dual utilizando eurobonos y bonos samurai en Japón para obtener financiamiento de inversionistas asiáticos y europeos. Si el dólar se vuelve muy volátil por la tensión, el yen y el euro nos dan un colchón de estabilidad
rentabilidad que cambiaría diversificando nuestro portafolio. Por lo tanto, el trade-off es directo. Asumimos mayores costos de emisión en el corto plazo a cambio de blindar nuestra soberanía financiera en el largo plazo. Finalmente, presentamos una proyección para los próximos 12 a 24 meses, basada en dos escenarios. Según Bloomberg Línea, la revisión del TMEC definirá las expectativas sobre comercio, inversión y tipo de cambio. Además, la encuesta Citi de expectativas proyecta una inflación cercana al 4.23% al cierre de 2026 y un tipo de cambio alrededor de 17.9 pesos por dólar, lo que constituye nuestro escenario de referencia. En un escenario optimista, asumimos que la negociación del 20 de julio concluye con un acuerdo favorable, que Estados Unidos evita una recesión y que no surgen nuevas tensiones comerciales. Bajo estos supuestos, disminuirá la prima de riesgo, mejoraría la confianza de los inversionistas y proyectamos un IPC de 70.000 puntos y un tipo de cambio de 17 pesos por dólar, consistente con las proyecciones de Citi para el mercado bursátil mexicano. En un escenario pesimista, asumimos que la negociación se prolonga, que persisten las tensiones comerciales o que aparecen nuevas restricciones al comercio. Bajo estos supuestos, aumentaría la incertidumbre, se presionaría el peso y disminuiría el atractivo de los activos mexicanos. Por ello, proyectamos un IPC cercano a 62.000 puntos y un tipo de cambio de 19.50 pesos por dólar. En síntesis, la revisión del TEMEC expone que en un mercado como el de México, la estabilidad financiera son variables codependientes. Primero, tenemos que la cláusula del SUNSEC evidencia que la pérdida de autonomía regulatoria incrementa directamente la prima del riesgo país. Esto deprime el valor de los activos de renta variable y presiona la alza de la curva de rendimientos de la deuda soberana. Segundo, tenemos que la inmunización financiera, es decir, la combinación de coberturas en el mercado de derivados, swaps de tasas y la emisión de la deuda diversificada en mercados alternativos, son unas herramientas viables para absorber estos shocks asimétricos de la globalización. Por último, determinamos que el futuro de México no radica en resistirse a la globalización, sino en transitar de una dependencia comercial unilateral hacia un multilateralismo financiero robusto, blindando su soberanía ante la incertidumbre geopolítica internacional.